en la desoladora inmensidad de la puna, donde el viento helado corta la piel y el silencio es solo roto por su silbido fantasmal, una escena apocalíptica se desarrollaba bajo el cielo plomizo de los Andes peruanos. Decenas de vehículos, modernos y brillantes, formaban una extraña caravana fúnebre en la carretera que serpentea hacia Cusco. Pero no era un accidente ni el habitual bloqueo de una protesta. Era algo nuevo, algo insidioso. Era el cementerio de los sueños eléctricos. Hombres y mujeres, envueltos en todas las prendas que podían encontrar, temblaban de rabia y de un frío que calaba hasta los huesos, esperando un turno para recargar unas baterías que se habían rendido ante la implacable geografía del Perú. No puede ser. Esto es una estafa, gritaba un hombre de mediana edad, con las manos entumecidas aferradas al volante de su auto muerto. Con dedos torpes, grababa un video para TikTok, su voz quebrada por la desesperación. A través del parabrisas cubierto por una fina capa de hielo, se veía la silueta de su pequeño hijo en el asiento trasero, llorando acurrucado junto a su madre. La batería se había agotado por completo. La calefacción, ese lujo vital a más de 4.000 metros de altura, era un recuerdo lejano. Dentro de esa cápsula de metal y cristal, la temperatura era casi la misma que en el exterior, bajo cero. La familia entera estaba atrapada en una trampa mortal de alta tecnología, congelándose lentamente en nombre del progreso. El gobierno nos mintió, susurraba el hombre a la cámara de su celular, las palabras formando nubes de vaho. Nos vendieron este futuro verde con exoneraciones de impuestos, nos dijeron que ahorraríamos, que ayudaríamos al planeta. Y miren esta porquería. Nos engañaron para comprar ataúdes con ruedas. El video se subiría a la red y, en cuestión de horas, se convertiría en el grito de guerra de miles de peruanos estafados. En Facebook, en TikTok, en cada grupo de WhatsApp, la indignación se esparcía como un incendio forestal. Las publicaciones llovían, una avalancha de furia y decepción. El gobierno, a través de una campaña publicitaria masiva y beneficios fiscales que eliminaban el oneroso impuesto selectivo al consumo, había prometido que los vehículos eléctricos, los CUV, eran la solución definitiva, más baratos de mantener que los autos a gasolina, silenciosos, ecológicos, el símbolo de un Perú que abrazaba el futuro. Durante años, los medios de comunicación y los políticos repitieron el mismo mantra hasta convertirlo en una verdad incuestionable. Pero la realidad, la dura y fría realidad andina, era otra historia. Un vehículo que prometía una autonomía de 600 kilómetros en los folletos atinados de los concesionarios de Lima, a duras penas lograba recorrer 150 kilómetros en el invierno de la sierra. El simple acto de encender la calefacción para proteger a tu familia del friaje se convertía en una sentencia de muerte para la batería. El indicador de autonomía caía en picada, como si un agujero negro estuviera succionando la energía. La promesa de una carga rápida en 30 minutos era una broma de mal gusto. En el gélido altiplano, el proceso se alargaba de 3 a 5 veces más. Una carga rápida podía tomar entre 4 y 5 horas, asumiendo que encontraras un cargador libre. Y ese era el verdadero infierno. Las pocas estaciones de carga se convertían en campos de batalla, con colas interminables que obligaban a la gente a esperar 10 horas o más, a veces pasando la noche dentro de sus autos inertes. ¿A esto le llaman el futuro? ¿Qué clase de futuro es este? Explotaba un comentario en Facebook con miles de me gusta. Todo el dinero que supuestamente ahorré con los impuestos me lo gasté en grúas y noches de hotel. El gobierno nos hizo cómplices de su propio despilfarro. Los testimonios eran desgarradores. Conducir sin calefacción en las alturas de Puno o Huancavelica no es una opción, es un riesgo para la vida. Pero los CUV, al no tener el calor residual de un motor de combustión, dependen exclusivamente de la batería para generar calor, consumiéndola a un ritmo voraz. Una publicación que se hizo viral mostraba el drama de una familia. Encendí la calefacción y la autonomía bajó un 25% en apenas 20 minutos. 20 minutos. Mi hijo temblaba de frío y yo tenía que elegir entre calentarlo o quedarnos varados en medio de la nada. ¿Por qué el gobierno impulsó una tecnología que no sirve para nuestra realidad peruana? ¿No pensaron en la gente de la sierra? La publicación alcanzó 1 millón de reacciones y desató un debate nacional. La furia de los taxistas en Lima era, si cabe, aún más profunda y visceral. Lucho, un veterano del volante que había cambiado su fiel Toyota Yaris por un flamante EV chino, seducido por un crédito con facilidades del gobierno, ahora pasaba más tiempo en las colas de carga que recogiendo pasajeros. Mi jornada de trabajo se ha reducido a la mitad, se lamentaba en una entrevista para un noticiero. Antes hacía mis 25 carreras al día. Ahora, si llego a 10, es un milagro.
mis ingresos se han desplomado, pero la letra del préstamo del carro llega puntual cada fin de mes. Confié en la palabra del presidente, creí que era una buena inversión. Ahora estoy al borde de la quiebra. Esta política nos ha destruido la vida. El clamor de los transportistas se estaba convirtiendo en un problema social de primer orden, una bomba de tiempo a punto de estallar. El gobierno peruano, que había invertido millones de soles del erario público en subsidios e infraestructura para promover la revolución eléctrica, ahora se enfrentaba a las consecuencias de su imprevisión, un infierno eléctrico que nadie, absolutamente nadie, había pedido. El futuro ideal, construido con propaganda y promesas vacías, se desmoronaba ante el invierno andino, y la gente, traicionada, se hacía la misma pregunta en cada rincón del país. ¿En qué diablos estábamos pensando al creerles? La indignación que explotó en las gélidas carreteras de la cordillera era la crónica de un desastre anunciado. Los vehículos eléctricos, presentados globalmente como la panacea ecológica, encontraron en el Perú su talón de Aquiles, un muro infranqueable de montañas, frío y una infraestructura deficiente. La ciencia detrás del colapso es simple y brutal. Las baterías de iones de litio, el corazón de estos vehículos, funcionan de manera óptima en un rango de temperatura muy específico, idealmente entre los 20 y 30 grados Celsius. Son, en esencia, tecnología de clima templado. Cuando el termómetro se desploma, como ocurre habitualmente en la sierra peruana durante el invierno, la química interna de la batería se ralentiza drásticamente. La eficiencia de la carga se reduce y la capacidad de entregar energía, el voltaje, disminuye de forma alarmante. El resultado es una pérdida catastrófica de autonomía y un aumento exasperante en los tiempos de recarga. A esto hay que sumarle un enemigo implacable, la gravedad. Cada metro que un vehículo asciende por las empinadas cuestas de la carretera central o los caminos sinuosos del Valle Sagrado requiere una cantidad inmensa de energía. La combinación del frío extremo, la altitud que afecta el rendimiento de los sistemas y las pendientes pronunciadas crea la tormenta perfecta, un cóctel letal para cualquier EV. Y por si fuera poco, está el factor humano, la necesidad de calefacción. Para mantener una temperatura soportable dentro de la cabina, el sistema de climatización consume una enorme cantidad de electricidad directamente de la batería principal, la misma que impulsa el auto. Esto genera un círculo vicioso: a más frío, más necesidad de calefacción; a más calefacción, menos kilómetros de autonomía, lo que a su vez obliga a los conductores a pasar más tiempo expuestos al frío, ya sea conduciendo más lento para ahorrar energía o esperando en una interminable cola para recargar. Por eso, entre los propietarios de Eversus en ciudades como Arequipa, Huancayo o Cusco, la nostalgia por el viejo y confiable motor a gasolina se ha convertido en el tema de conversación dominante. ¿De qué me sirve el silencio y la aceleración instantánea si no puedo llegar a mi destino?, comentaba un usuario en un foro de automovilismo. Mi camioneta diésel de hace 10 años contamina más, sí, pero sé que me llevará a la cima de la montaña y me traerá de vuelta a casa sano y salvo. Eso, aquí, no tiene precio. La congestión en las estaciones de carga es el tiro de gracia. El problema no es solo la escasez de puntos, sino la ineficiencia de los existentes. Con tiempos de espera que se multiplican por el frío, se crea un cuello de botella monumental. Para cualquiera que necesite realizar un viaje interprovincial por trabajo o para visitar a la familia, esta situación es simplemente inaceptable. La supuesta conveniencia del EV se desvanece por completo cuando un viaje de 6 horas se convierte en una odisea de 16, con 10 horas perdidas en una cola, rezando para que el cargador funcione. Ante esta crisis que escalaba día a día, con la confianza del público en el suelo, ¿qué respuesta ofrecían los fabricantes y el gobierno que habían impulsado esta fallida transición? ¿Y qué lecciones estaban aprendiendo las marcas internacionales que veían a Perú como un mercado emergente? En los últimos años, la presión global por la descarbonización había empujado a muchos países a adoptar políticas agresivas. En Europa, la prohibición de la venta de autos de combustión para 2035 parecía un objetivo claro. Perú, queriendo subirse al carro del progreso, posicionó la electromovilidad como una política de Estado. Se lanzó a construir el que sería el mercado de EV más dinámico de la región andina con un arsenal de incentivos. La principal herramienta fue la exoneración total del impuesto selectivo al consumo, ISC, y del ADE Valorem para la importación de Eversus, un beneficio que podía representar un ahorro de hasta 25.000 soles, o incluso más, en vehículos de gama media. Para el ciudadano promedio, esto ponía el precio de un EV al alcance, casi a la par de un auto de gasolina equivalente. Además, se prometieron beneficios como la exención de la inspección técnica vehicular por varios años y placas de rodaje de un distintivo color verde que, supuestamente, otorgarían ventajas en un futuro cercano,
como la circulación sin restricciones en zonas de alta congestión. El gobierno, con bombos y platillos, anunció un plan nacional para la instalación de electrolineras en las principales carreteras del país, creando una red que garantizaría la conectividad. Se habló de carga rápida en cada grifo importante de la Panamericana y la carretera central. Se prometió, también, incentivar la creación de estaciones de intercambio de baterías, un sistema que permitiría a taxis y vehículos comerciales cambiar una batería agotada por una completamente cargada en cuestión de minutos. La promesa era un ecosistema eléctrico perfecto. Para impulsar la oferta, se dieron facilidades a los fabricantes, especialmente a las pujantes marcas chinas como BYD o GSE Aon, que vieron en Perú una puerta de entrada a Sudamérica. Llegaron con modelos a precios muy competitivos, desde compactos urbanos hasta lujosas SUV Versus. En Costco Tesla, el gigante estadounidense, abrió su primera tienda en Lima, generando una enorme expectativa. El gobierno había creado el escenario perfecto para un boom de ventas. Sin embargo, la realidad se impuso con una fuerza brutal. La prometida red de cargadores rápidos en las carreteras nunca se materializó más allá de unos pocos puntos aislados y a menudo fuera de servicio. La infraestructura en las ciudades era apenas suficiente, pero en las provincias era prácticamente inexistente. El sueño de cruzar el país en un EV era, en la práctica, una misión suicida. La demanda de electricidad, además, comenzó a generar preocupación. En un país donde la red eléctrica ya es frágil en muchas regiones, el aumento del consumo durante los picos de invierno, cuando la calefacción eléctrica de los hogares también está al máximo, amenazaba con provocar apagones y una sobrecarga del sistema. El castillo de naipes, construido sobre promesas y buenas intenciones, comenzaba a tambalearse peligrosamente. En el corazón del desastre se encontraban las regiones donde el invierno no es una estación, sino un estado de existencia, la Sierra Central y el Altiplano Sur, donde las temperaturas nocturnas de menos 15 grados centígrados o menos 20 grados centígrados no son una excepción, sino la norma. Aquí, el rendimiento de los vehículos eléctricos no solo disminuía, sino que colapsaba por completo, dejando a sus propietarios con una mezcla de frustración, miedo y un profundo sentimiento de haber sido engañados. La discrepancia entre la teoría y la práctica era insultante. Los manuales y las páginas web de los fabricantes, con cifras de autonomía calculadas en condiciones de laboratorio ideales, se convertían en papel mojado. Un sedán de una popular marca china, que se anunciaba con una autonomía real de hasta 600 kilómetros, en la ruta de Arequipa a Puno, con el frío y las subidas, apenas lograba superar los 120 kilómetros. Era menos de una cuarta parte de lo prometido. Esta traición a la confianza del consumidor era el epicentro de la rabia. El problema de la carga lenta se manifestaba de las formas más crueles. En un clima templado como el de la costa, un cargador rápido puede llevar una batería del 20% al 80% en unos 40 minutos. Pero a 4.000 metros de altura y con temperaturas bajo cero, la batería está tan fría que el sistema de gestión interna limita drásticamente la velocidad de carga para proteger las celdas de un daño permanente. Así, una carga que debería ser rápida se convierte en un suplicio de 4 o 5 horas. El resultado era una postal recurrente en los pocos puntos de carga de ciudades como Juliaca o Huancavelica, una larga fila de autos esperando, con sus conductores dentro, abrigados hasta las orejas, matando el tiempo, maldiciendo su suerte, viendo cómo el día se desvanecía sin poder trabajar ni llegar a su destino. Para los taxistas, la situación era económicamente insostenible. Muchos se habían endeudado para comprar un EV, convencidos por la promesa de un costo operativo casi nulo. Cero gasolina, cero cambios de aceite, solo conectar y listo, les habían dicho. La realidad era que la gasolina era el tiempo, un recurso mucho más valioso. Ayer esperé 4 horas para cargar, contaba un taxista de Cusco a un canal local. Iba a trabajar todo el día para la campaña del Inti Raymi, que es cuando más se gana. En lugar de eso, pasé la mitad de la mañana parado en una cola. Perdí medio día de ingresos por culpa de este cacharro. La desesperación era tal que algunos optaban por usar cargadores lentos, los domésticos, que podían tardar más de 12 horas en completar una carga. El taxi, su herramienta de trabajo, quedaba inutilizado durante un día entero. Para los vehículos comerciales, la situación era aún peor. Las empresas de reparto que habían apostado por flotas eléctricas para proyectar una imagen verde se encontraron con que sus furgonetas no podían completar sus rutas en la sierra, obligándolas a volver a sus viejas y confiables flotas diésel. El confort, otro de los grandes argumentos de venta de los CV, también se convertía en una falacia. El silencio del motor era agradable,
Pero de poco servía cuando tenías que conducir con el abrigo puesto y viendo tu propio aliento porque encender la calefacción significaba perder 30 o 40 kilómetros de autonomía vital. Es una elección horrible, confesaba un padre de familia. O mis hijos pasan frío, o nos arriesgamos a quedarnos tirados en la carretera. Al final, optas por abrigarlos con 3 mantas y apagar la calefacción, pero te sientes como el peor padre del mundo. Mi auto a gasolina nunca me obligó a tomar una decisión así. Incluso el sistema de intercambio de baterías, promocionado como la solución mágica, fracasó estrepitosamente. Las pocas estaciones que se instalaron en Lima como proyecto piloto se vieron completamente desbordadas. La demanda superaba con creces la oferta de baterías cargadas, y las colas eran igual o peores que en las electrolineras. En un centro de intercambio en Surquillo, se llegó a reportar una fila de más de 30 taxis y una espera de 10 horas. 10 horas para cambiar una batería que tarda 5 minutos. ¿Dónde está la lógica?, se quejaba un conductor. Con ese tiempo, voy y vengo a Cañete en mi carro de siempre. Como reacción natural, un movimiento de regreso al futuro comenzó a tomar forma. Muchos de los primeros adoptantes de los CUV, los más entusiastas, empezaron a poner sus vehículos a la venta en portales de Internet a precios de remate. El mercado de segunda mano se inundó de autos eléctricos con apenas unos meses de uso. La gente volvía a los concesionarios de siempre, a buscar la seguridad de un motor de combustión o, en el mejor de los casos, un híbrido. El híbrido es el verdadero rey en el Perú, sentenciaba un influyente YouTube automotriz. Tienes lo mejor de los dos mundos, la eficiencia eléctrica en la ciudad, en el tráfico de Lima, y la autonomía y fiabilidad de la gasolina para viajar por nuestra geografía. La tecnología 100% eléctrica, simplemente, no está lista para nosotros. O mejor dicho, el país no está listo para ella. El gobierno, mientras tanto, mantenía un silencio cómplice, sin reconocer la magnitud del problema. La promesa de una transición energética limpia y moderna se había convertido en una pesadilla logística y económica para miles de ciudadanos, demostrando una vez más que las soluciones importadas, aplicadas sin un profundo entendimiento de la realidad local, están condenadas al fracaso. La tecnología del futuro necesita más que buenas intenciones para conquistar los Andes. Necesita respeto por la montaña. El mercado automotor peruano, sacudido por la crisis de confianza, observaba cómo la promesa de la electromovilidad se hacía añicos contra la dura realidad. La rabia de los usuarios, inicialmente confinada a anécdotas y quejas aisladas, se había convertido en un clamor nacional. En la sierra, un EV es inútil, se leía en un titular de un importante diario. La autonomía es una mentira, no hay dónde cargar, y si lo encuentras, te pasas media vida esperando. Este no es un auto práctico, es un adorno caro. Los taxistas, uno de los colectivos más afectados, comenzaron a organizar protestas frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Lima. Sus pancartas eran directas y contundentes: EV igual a estafa veloz, menos subsidios, más infraestructura real, mi familia no come con baterías. La situación era explosiva. En medio de este caos, un grupo de periodistas automotrices independientes decidió llevar a cabo una prueba exhaustiva en condiciones reales de invierno andino. El desafío de los Andes, como lo bautizaron, reunió a los modelos de EV más vendidos en el país, vehículos de BYD, GSE Aon, Tesla y otras marcas que dominaban el mercado. El objetivo era simple: comparar la autonomía oficial anunciada por los fabricantes con la que realmente podían ofrecer en un recorrido exigente desde Cusco hasta Puno, ascendiendo a altitudes superiores a los 4.300 metros. Los resultados, publicados en un documental de YouTube que se viralizó en minutos, fueron demoledores y echaron más leña al fuego. El vehículo que obtuvo el mejor resultado fue una lujosa SUV de BYD, el modelo Tang. Su autonomía oficial era de 505 kilómetros. En la prueba, apenas logró recorrer 310 kilómetros antes de quedarse sin energía. La tasa de cumplimiento fue del 61%. Pero eso fue el campeón. Un popular sedán, el Aon S, que prometía 460 kilómetros, se rindió a los 225, logrando menos del 49% de lo anunciado. El caso más escandaloso fue el de un Citycar eléctrico económico, muy popular entre los taxistas por su bajo precio inicial, que anunciaba 301 kilómetros. En la dura prueba andina, su recorrido real fue de apenas 110 kilómetros, una tasa de cumplimiento miserable del 36%. El público estalló. Nos han estado mintiendo en la cara. No es que la autonomía baje un poco, es que te dan menos de la mitad de lo que pagaste, gritaba un usuario en los comentarios.
¿Esto no es publicidad engañosa? Indecopi debería multarlos hasta que quiebren. Esto es una estafa masiva. El problema de la carga, expuesto en el mismo documental, era aún más grave. Un equipo de filmación siguió a un conductor que intentaba cargar su auto en una de las pocas estaciones de carga rápida de Juliaca. Llegué a las 10 de la noche, había una cola de 5 carros, narraba el conductor. Me tocó mi turno a las 4 de la mañana. El auto tardó casi 5 horas en cargar. Salí de aquí a las 9 de la mañana. He perdido toda la noche y toda la mañana para poder seguir mi viaje. El tiempo que se pasa en la carretera es ahora menor que el tiempo que se pasa cargando. Es absurdo. El sistema de intercambio de baterías, la supuesta solución milagrosa, también fue puesto a prueba y fracasó. Las cámaras mostraron una estación de NIO en las afueras de Arequipa con una cola de vehículos que se perdía de vista. La espera promedio era de más de 10 horas. Si tienes que esperar tanto, es 100 veces mejor tener un auto a gasolina, reflexionaba un conductor en la fila. Llegas al grifo, llenas el tanque en 5 minutos y te vas. El gobierno nos empuja a los CUV, pero la realidad en el campo es un infierno. Que vengan los ministros aquí, a pasar una noche a 4.000 metros de altura en un auto muerto, a ver si siguen pensando que es una buena idea. El descontento se vio agravado por informes sobre la degradación acelerada de las baterías. Vehículos con apenas 1 o 2 años de antigüedad ya reportaban una pérdida de hasta el 30% de su capacidad original, un problema que el frío extremo de la sierra aceleraba de forma alarmante. La inversión inicial, ya de por sí alta, se depreciaba a un ritmo vertiginoso. El aire acondicionado es un lujo que no te puedes dar, explicaba un propietario. Si lo enciendes en verano en Lima, la batería se consume a una velocidad increíble. El EV, en el Perú, parece un juego de penitencia. La conclusión era unánime entre los usuarios: en la sierra, el rey seguía siendo el motor de combustión. Al final, la camioneta 4X4 petrolera de mi padre es la que manda. Puede que haga ruido y huela mal, pero nunca te va a dejar tirado en medio de la puna, sentenciaba un joven que había vendido su Tesla Model 3 para comprarse una Toyota Hilux usada. El gobierno peruano, acorralado por la evidencia, se enfrentaba a un dilema monumental. Su política estrella de electromovilidad se había convertido en un fracaso rotundo, y la solución, si es que existía, no iba a ser ni rápida ni sencilla. La debacle de los vehículos eléctricos en los Andes peruanos no tardó en cruzar fronteras. La historia del infierno eléctrico a 4.000 metros se convirtió en un caso de estudio para expertos y medios de comunicación de todo el mundo, generando un intenso debate sobre los límites de la tecnología actual. En Estados Unidos, revistas especializadas en automoción analizaron los resultados del desafío de los Andes. La conclusión fue tajante: la débil resistencia de los CUV chinos al frío extremo demuestra que aún no están preparados para mercados con inviernos rigurosos como el norte de Estados Unidos o Canadá. Si un EV no puede funcionar de manera fiable en los Andes, difícilmente ganará la confianza del consumidor en Montana o Alberta. En los foros online europeos, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y validación. El precio bajo de los coches chinos es tentador, pero si el rendimiento no acompaña, no sirve de nada, comentaba un usuario en un foro alemán. En países con inviernos duros como Suecia o Noruega, una pérdida del 50% de la autonomía significa que el coche es prácticamente inutilizable para cualquier cosa que no sea ir al supermercado. Estas opiniones ponían en duda la viabilidad de una transición total a la electromovilidad en plazos tan cortos como los que proponía la Unión Europea. Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Había también una corriente de opinión que veía la crisis peruana como una valiosa lección. Esto es un problema de la tecnología actual, no del concepto de EV en sí, argumentaba un experto. Se señaló que fabricantes como Tesla ya habían implementado sistemas de bomba de calor, mucho más eficientes que las resistencias eléctricas tradicionales para la calefacción, lo que mejoraba significativamente el rendimiento en climas fríos. Si los fabricantes chinos adoptan esta tecnología y mejoran la gestión térmica de sus baterías, el problema podría mitigarse en gran medida, apuntaban. En Japón, la noticia fue seguida con especial interés. Los gigantes automotrices como Toyota y Nissan, que habían sido más cautelosos en su transición al 100% eléctrico, vieron en el caso peruano una confirmación de su estrategia. Para ellos, la solución no era una apuesta única, sino un abanico de tecnologías. Toyota,
líder mundial en vehículos híbridos, intensificó la comunicación sobre las ventajas de su sistema, que combina la eficiencia eléctrica con la fiabilidad de la gasolina, una solución que parecía hecha a la medida de geografías complejas como la peruana. Además, el desastre andino dio un nuevo impulso a la investigación en tecnologías de batería de próxima generación. Toyota reafirmó su objetivo de comercializar vehículos con baterías de estado sólido para 2027. Estas baterías prometen ser una revolución. Son más resistentes a los cambios de temperatura, tanto al frío como al calor, ofrecen una mayor densidad energética, más autonomía en el mismo espacio, y permiten tiempos de carga mucho más rápidos. Si esta tecnología cumple sus promesas, podría resolver de un plumazo los principales problemas que aquejan a los CUV actuales. Nissan, por su parte, se centró en mejorar sus sistemas de gestión de la temperatura de la batería, desarrollando tecnologías para preacondicionar el paquete de baterías mientras el coche está enchufado, asegurando que esté a una temperatura óptima antes de iniciar la marcha en un día frío, garantizando así una autonomía más estable. Entonces, ¿cuál es el futuro de la movilidad en un país como Perú? La industria se encuentra en una encrucijada. La tecnología de baterías de estado sólido se perfila como la gran esperanza, la que podría finalmente hacer de los CUV una opción viable y fiable en cualquier condición climática. Pero su implementación a gran escala todavía está a varios años de distancia y probablemente llegará primero a los vehículos de gama alta. Mientras tanto, otras tecnologías emergen como alternativas. Los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, FCV, como el Toyota Mirai, ofrecen una solución fascinante, repostan hidrógeno en minutos, como un coche de gasolina, y su único residuo es vapor de agua. Su rendimiento no se ve afectado por el frío. Sin embargo, su principal obstáculo es aún mayor que el de los CUV. La infraestructura de hidrogeneras es prácticamente inexistente y su costo de instalación es astronómico. A corto y mediano plazo, la solución más pragmática y realista para la mayoría de los peruanos parece ser la tecnología híbrida. Los híbridos convencionales y los híbridos enchufables, PEC, ofrecen un equilibrio perfecto. Permiten una conducción 100% eléctrica en trayectos cortos y urbanos, aprovechando la energía de la red, pero cuentan con el respaldo de un motor de combustión para viajes largos, eliminando por completo la ansiedad de autonomía y la dependencia de una red de carga deficiente. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. El fracaso en Perú también fue un fracaso de planificación. Una transición exitosa requiere una inversión masiva y coordinada en infraestructura, una red densa y fiable de cargadores rápidos, un sistema eléctrico nacional robusto capaz de soportar el aumento de la demanda y una regulación clara que proteja al consumidor de publicidades engañosas. El futuro del EV no es una certeza, es una construcción. Depende de la innovación tecnológica, de la voluntad política y de la capacidad de adaptar las soluciones globales a las realidades locales. La crisis en los Andes es un recordatorio contundente de que el camino hacia un futuro más limpio es mucho más empinado y sinuoso de lo que nos habían prometido. Estamos en una encrucijada monumental. La conciencia sobre la crisis climática nos empuja a buscar alternativas a los combustibles fósiles, y el vehículo eléctrico se ha posicionado como el estandarte de esta nueva era. Pero, ¿es realmente la solución ideal, o es solo un espejismo tecnológico? El caso de Perú es una advertencia que no podemos ignorar. Y más allá de los problemas técnicos, hay una pregunta fundamental que a menudo se pasa por alto: ¿son los EV tan ecológicos como nos dicen? La producción de sus baterías requiere una minería intensiva de litio y cobalto, procesos con un alto costo ambiental y social. La fabricación de un EV genera, de entrada, una huella de carbono mayor que la de un coche convencional. Y el reciclaje de las baterías al final de su vida útil sigue siendo un desafío tecnológico y logístico a nivel mundial. Si no resolvemos estos problemas, podríamos estar simplemente cambiando un tipo de contaminación por otro. ¿Será el vehículo eléctrico el que defina el transporte del mañana? ¿O veremos el resurgir de los híbridos, la llegada del hidrógeno o quizás una tecnología completamente nueva que aún no imaginamos? El futuro está por escribirse. ¿Y tú, qué piensas sobre el futuro de la movilidad en nuestro país? ¿Crees que el EV es el camino correcto o una promesa rota? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz es crucial en este debate que